Don Eric Gutiérrez, muy buenos días. Muy buenos días, doña Carmen. Vamos con el repaso de las noticias, que hay mucha tela que cortar. Mañanas en Libertad. El juez Juan Carlos Peinado ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando que se investigue al ministro de Justicia Félix Bolaños por presunta malversación y falso testimonio en el marco del caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno. Peinado sostiene que Bolaños mintió al declarar que no conocía a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en la Moncloa, pese a que sería su superior jerárquico. Durante su comparecencia como testigo el 16 de abril, el juez suspendió la declaración durante 40 minutos para que el ministro recabara información sobre el asunto. Bolaños negó haber intervenido en su contratación y dijo desconocer de quién partió la orden, aunque defendió su legalidad, afirmando que es habitual que la esposa del presidente tenga personal de apoyo. El juez plantea incluso registrar la Moncloa para localizar el documento de nombramiento de Álvarez, aunque reconoce que esta medida sería desproporcionada por ahora. Les estábamos preguntando al principio de este programa, hace unos instantes apenas, qué caso puede lastrar el gobierno de Pedro Sánchez, y es que tiene muchas cosas encima de la mesa. En el caso de Félix Bolaños es una cosa que le atañe a él directamente, pero como actual ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, también ejerce como portavoz oficioso de Pedro Sánchez. Es, por así decirlo, la voz de su amo, ¿no? En el caso de Begoña Gómez lo estamos viendo más que directamente. En particular, ¿qué le dice el juez Peinado? Bueno, pues ha pedido directamente al Supremo que le investigue por esa malversación y sobre todo por ese falso testimonio, por esas mentiras que presuntamente habría dicho en el caso de Begoña Gómez. Estamos hablando de la contratación de Cristina Álvarez. Por este nombre seguro que a ustedes ya les suena. Cristina Álvarez era una persona directamente contratada de Moncloa para asistir a Begoña Gómez. Hasta ahí todo normal, siempre y cuando se dedique a labores relacionadas con pues la labor institucional que puede tener hasta cierto punto la mujer del presidente, porque saben ustedes que en nuestro país la figura de la primera dama no existe, y sin embargo Begoña Gómez quería ejercer como tal, ¿no? Con una asistencia particular, y sobre todo la clave está aquí en que Cristina Álvarez se dedicó a trabajar pagada con dinero público, puesto que era una empleada, por así decirlo, de Moncloa, que estaría al servicio de la presidencia, pues se dedicó a hacer gestiones privadas y para los intereses personales de Begoña Gómez, que es lo que se está investigando. Todas esas gestiones para conseguirle esos fondos para su cátedra por ser quien era la mujer del presidente del gobierno. Utilizó, por tanto, como se está investigando Begoña Gómez, el papel de esposa de Pedro Sánchez para su propio beneficio. Bueno, pues eso, como les digo, es lo que se está juzgando, y en particular en lo que atañe al ministro, pues se está investigando qué es lo que dijo, si realmente emitió un falso testimonio en el caso de Begoña Gómez, cuando dijo, entre otras muchas cosas, que no tenía absolutamente ni idea de quién era Cristina Álvarez, que no la conocía, pese a que, como les decimos, si eres el ministro de la Presidencia tendrás que tener conocimiento directo de lo que pasa en la presidencia del gobierno, y entre otras muchas cosas, qué personas están a sueldo de esta cartera tan específica, que es, como les digo, la del Ministerio de la Presidencia. Y ante esto, ¿qué dice Bolaños? Bueno, pues él ha dicho que está muy tranquilo, que respecto a la petición del juez Peinado ve errores de bulto y que por tanto pues tiene una tranquilidad absoluta de que no va a seguir adelante esta petición, como les digo, de este juez. Y a mí lo que me da la sensación es que cuanto más tranquilos dicen estar, más nerviosos se deben estar poniendo, porque la cosa es seria. Piensen ustedes que en muchas ocasiones hablamos directamente del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, pero ya empezamos a hablar de nombres propios también de ese gabinete, en el que pues empezarían a caer una tras otra diferentes piezas dentro del tablero de la corrupción, dentro del tablero de los errores que se están cometiendo. Y que Félix Bolaños sea también el ministro de Justicia es una auténtica vergüenza para todos los españoles, teniendo en cuenta que tenemos encima de la mesa reformas como ya la famosa Ley Bolaños, que ha hecho que jueces y fiscales tengan que alzarse y proponer una huelga para el 1, 2 y 3 de julio para precisamente pedir la independencia judicial. En fin, esto es lo que decía el portavoz oficioso de Pedro Sánchez, Félix Bolaños, respecto a su tranquilidad por la petición del juez Peinado para imputarle, pero
en redes sociales se están haciendo virales las palabras, la réplica de Cayetana Álvarez de Toledo, en la que le decía las verdades del barquero a Félix Bolaños a propósito de que pues había cometido ese falso testimonio, pues que era un mentiroso. Cuestiones que en realidad no es ninguna novedad. Se ha dicho en muchas ocasiones, ¿no?, que los ministros de Pedro Sánchez mienten, como también ha mentido Pedro Sánchez, y esta semana lo hemos visto con el tema de la OTAN, pero vamos, los casos podrían ser muchos. Se llegó a decir que decía unas cosas como candidato socialista y otras como presidente. En fin, lo que le decía Cayetana Álvarez de Toledo, en concreto, en la Comisión de Justicia, y la réplica también que se hizo viral en el Congreso, es que si Bolaños no decía la verdad sobre la colocación de la asesora de la esposa de Pedro Sánchez, de Cristina Álvarez, pues Félix Bolaños podría incluir en un delito. Y le decía algo así como que tenga cuidado, no vaya a incurrir por falta de práctica en decir la verdad. Es decir, que siga mintiendo como lo hace habitualmente. Esto sonaba a aviso, como a premonición, pero lo cierto es que lo han dicho otras muchas personas. Así que lo que tiene que tener claro Félix Bolaños es que tiene un papel importante, porque todo cargo público tiene poder y una responsabilidad también, como se solía decir, o como se dice, o se recoge en el cómic de Spider-Man, ¿no? Todo gran superhéroe tiene un gran poder y una gran responsabilidad. Así que ahí queda para Félix Bolaños ese mensaje, que asuma la responsabilidad que le otorgó ese gran poder, y que si está al borde de la imputación es precisamente por el mal hacer que ha llevado a cabo tras el estudio del juez Peinado, motivo por el que se le pide esta imputación. Cuestión sumamente grave, que no sabemos si las traerá el gobierno de Pedro Sánchez, este caso Begoña, pero la cosa pinta fea. Aún así, hay muchos frentes que tiene abiertos Pedro Sánchez, y en Moncloa no lo están pasando del todo bien. La UCO ha remitido al magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, un contrato privado firmado por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para adquirir el 45% de la empresa Servinavar por 6.000 euros. Esta sociedad está siendo investigada en la trama del caso Coldo tras recibir adjudicaciones públicas millonarias. El documento, fechado el 1 de junio de 2016, fue suscrito por Cerdán y su amigo el empresario José Banchón Alonso, y detalla la venta de 1.350 de las 3.000 participaciones de Servinavar, lo que supone casi la mitad del capital de la compañía. El contrato fue localizado durante un registro Alonso y ha sido incorporado en la causa, según revela El Mundo. La fecha de la operación coincide con los días previos al inicio de la campaña de las elecciones generales del 26 de junio de ese año, en las que el PSOE, entonces liderado por Pedro Sánchez, obtuvo su peor resultado electoral en democracia. Desde la entrada de Cerdán en el accionariado, Servinavar ha obtenido contratos públicos por un valor de 100 millones de euros de administraciones, tanto navarras como vascas. Bueno, pues esto es lo que le preocupa a Moncloa en particular, esa conexión con la administración pública y el desvío de fondos. La pregunta aquí es, en particular, pues si se sabía o no se sabía esos contratos que tenía Santos Cerdán, y sobre todo cómo se había urdido esa gestión de las empresas. Hemos visto el importe, hay muchos que pueden pensar que le regalaron Servinavar, un ejemplo de cómo Navarra era uno de los focos de corrupción, donde esta comunidad tuvo un papel muy destacado. Acuérdense ustedes también que Koldo García era muy conocido en Pamplona, fue, por así decirlo, responsable de seguridad de un local de copas, llamémoslo así, y por eso, entre otras muchas cosas, el gobierno de María Chivite está tan preocupado por estas cosas que pueden salir, al igual que lo están en Moncloa. Según el contrato de Santos Cerdán, por solo 6.000 euros consiguió acceder a Servinavar. Pero ya les digo, no es la única cuestión que escama en Navarra, teniendo en cuenta, pues por ejemplo, el coste de ciertas obras públicas que se llevaron a cabo en la localidad natal del propio Santos Cerdán, en Navarra, en Milagro. Se cree que coló en los presupuestos generales
pues una obra en la que se infló bastante el coste. Hay un intercambio de mensajes en el informe de la UCO que es bastante preocupante entre Santos Cerdán y Koldo García en el año 2020, y se dice que en Milagro ya conocían esos tejemanejes, ¿no?, por así decirlo, lo que se estaba viendo en cuanto a la administración de fondos públicos para pues construir obra, ¿no? Obra que es algo tan importante para todos los ciudadanos. Nosotros hablamos muchas veces de los casos como puede ser el de las mascarillas en la pandemia, que es una cuestión sumamente grave, porque acuérdense ustedes que era lo peor de la pandemia, época en la que estaba muriendo muchísima gente, y metieron la mano en el tema de las mascarillas. Lo han hecho también en la adjudicación de obra pública, que es algo sumamente importante, sobre todo porque cuando recaudan impuestos, en muchas ocasiones se nos quiere hacer pensar que es para colegios, para hospitales, para carreteras, para obra pública, y en realidad lo que están haciendo es desviar esos fondos para intereses privados y muy particulares del entorno del Partido Socialista y de esta trama de corrupción, de este clan que tenía nombres propios, como el de José Luis Ábalos como ministro de Transporte, el de Koldo García como asesor, suerte de asesor, el de Santos Cerdán, que también tenía un papel crucial en Navarra, y sobre todo piensen ustedes que estas personas han estado al mando de cuestiones tan importantes para nuestro país como las negociaciones con Carles Puigdemont en Waterloo. Y ahí estaba Santos Cerdán poniendo su firma, estampando su firma en cuestiones que atañen a la viabilidad de nuestro país, y mientras tanto llevándose el dinero crudo, que esto es una cosa que, pues en fin, tendría que escamarnos absolutamente a todos los españoles. Y de hecho, la mala imagen de Pedro Sánchez a nivel internacional está calando poco a poco en medios de comunicación. Hace un tiempo les hablamos de cómo The Times en su editorial se refería al presidente del gobierno como Don Teflón, haciendo alusión a cómo era capaz de resistir los envites de la corrupción. No lo decían como algo positivo, sino todo lo contrario, diciendo que los españoles nos merecíamos algo mejor. Pues bien, hoy hay dos medios de comunicación internacional más que se hacen eco precisamente de lo que está pasando en nuestro país. Por un lado es Político, que es un digital que podríamos denominar progresista y que tiene hondo calado sobre todo en América, tanto en Hispanoamérica como en Estados Unidos, y que dice cosas no muy bonitas, por así decirlo, del presidente del gobierno, y lo hace en alusión al tema de la OTAN, que también es algo que nos ha sorprendido. Sobre todo dice este periódico que el esfuerzo de Madrid por evadir los nuevos objetivos de gasto de la alianza está enfureciendo a otros miembros de esta agrupación. Habla precisamente de cómo el presidente del gobierno pues nos ha mentido. Señores, nos ha mentido a la hora de hablar de pues el gasto, el porcentaje que tenemos que dedicar a defensa. Pero ya les digo, no es el único medio de comunicación que se hace eco de lo que nos pasa en nuestro país. The Telegraph es muy específico con los casos de corrupción que acechan al entorno de Pedro Sánchez. Habla de prostitutas, una estrella porno y un portero, refiriéndose lógicamente a Koldo García. Y dice directamente que el presidente Sánchez está envuelto en un escándalo de corrupción, motivo por el que está aumentando la presión sobre el líder de la izquierda, dice The Telegraph, que asumió el cargo hace 7 años. Y además añade que precisamente accedió al cargo hace 7 años derrocando al otro partido de esa corrupción, ¿no? Acuérdense ustedes de esa famosa moción de censura y de cómo estamos 7 años después en una situación, yo les diría que claramente peor, porque la corrupción, que se ha dicho en muchas ocasiones que es endémica del Partido Socialista, pues ya está tocando absolutamente todo. Hablábamos del caso Begoña, de la adjudicación de obra pública, del desvío de fondos para según qué fiestas, en las que, como dice The Telegraph, pues hay prostitutas, un portero de discoteca, una estrella porno, en fin. Cuestión que tiene una doble vertiente que nos alegra pero nos entristece. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que está pasando es una muy mala imagen para nuestro país, y de ahí que pues a mí me preocupe, ¿no?, que este sea el emblema, nuestro presidente del gobierno envuelto en corrupción, y a nivel internacional así se nos está conociendo. Me preocupa a mí y preocupa en otros muchos puntos, puesto porque la cuestión, como les digo, está bastante complicada.
En la Moncloa crece la preocupación por las grabaciones que Koldo García asegura conservar. Según fuentes gubernamentales citadas por Voz Populi, algunos de esos audios podrían demostrar la capacidad de José Luis Rodríguez Zapatero para influir en decisiones del presidente Pedro Sánchez. El temor en el entorno del gobierno es que esas grabaciones puedan usarse para pedir la comparecencia de Zapatero como testigo ante el Tribunal Supremo. En tal caso, el expresidente estaría obligado a declarar bajo juramento con el riesgo de incurrir en falso testimonio si no dice la verdad. Aunque Moncloa reconoce el papel de Zapatero como asesor y negociador, sobre todo en política internacional y con Venezuela, siempre ha defendido que Sánchez mantiene plena autonomía. No obstante, los audios que habría reunido Koldo durante años podría evidenciar lo contrario y mostrar que el expresidente ha tenido un peso real en decisiones clave del Ejecutivo. Esta es una cuestión muy importante. ¿Quién estaba detrás de todo esto o quién lo sabía? ¿Quién por omisión pues contribuyó a que se continuara expandiendo esta trama de corrupción? La pregunta aquí es ¿quién se cree o quién no se cree que lo supiera Pedro Sánchez? Y ahora añadimos otra pregunta. ¿Lo sabía también José Luis Rodríguez Zapatero? Incluso lo que se cuenta es que en Moncloa se teme que se traslade esa conexión con José Luis Rodríguez Zapatero y una conexión que puede haber incluso con otros países con los que José Luis Rodríguez Zapatero ha estado relacionado. Hablamos de Venezuela, hablamos de República Dominicana y quién sabe si hablamos de Marruecos. Vamos a seguir pendientes de las declaraciones que... de quién tira de la manta y quién no, las declaraciones que están pendientes hoy. De hecho, declara Jessica, la exnovia de Ábalos, y quién sabe qué más dirá, porque empieza a soltársele la lengua a otras personas del entorno próximo al exministro de Transportes. También lo ha hecho Andrea, la que era expareja de Ábalos, que dice que Sánchez lo sabía todo, y de hecho ayer lo comentaba en el programa El Diario de la Noche de Telemadrid. Aseguraba que en 2024 ella tenía constancia de que se había grabado a Santos Cerdán ofreciendo prebendas a Ábalos si dejaba el escaño, para no lastrar al gobierno de Pedro Sánchez. Revelaciones interesantes, fruto quizás del despecho, no lo sabemos, pero en esta trama, como está absolutamente todo enmarañado, tenemos que seguir tirando del hilo para saber hasta dónde llegamos, si solamente hablamos de caso PSOE o si realmente entramos en cuestiones más profundas que podrían afectar, por ejemplo, a José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado en su red social Truth Social varios mensajes intercambiados con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en los que este último le atribuye un papel decisivo en el aumento del gasto militar por parte de los aliados. En uno de los mensajes, Rutte califica la cumbre de la OTAN en La Haya como una victoria para Trump. Europa va a pagar a lo grande como debe ser y será tu victoria, señala Rutte. Fuentes aliadas han confirmado a Europa Press la autenticidad del mensaje, que forma parte de una conversación entre ambos mantenida ayer. Rutte también anticipa que la cumbre será un gran éxito y que pese a las dificultades iniciales, todos los miembros firmarán el compromiso de elevar el gasto al 5% del PIB. Estas afirmaciones contrastan con las declaraciones recientes del presidente español Pedro Sánchez. España, por tanto, no va a gastar el 5% de su PIB en defensa, pero su participación, peso y legitimidad en la OTAN siguen intactas, con todos los deberes, con todos los derechos que ello conlleva. Y nuestro país, evidentemente, aportará sus tropas, sus vehículos, sus equipamientos, sus infraestructuras acordadas en los objetivos de capacidad y seguirá protegiendo la frontera este y también la del sur de Europa. Y al mismo tiempo seguirá plenamente integrado en los mecanismos de la alianza y amparados por el artículo 5. Es por eso que el acuerdo que hemos alcanzado hoy creo sinceramente que es un éxito, porque permitirá a España seguir siendo un actor global de primer orden, no solo en el ámbito de la defensa y de la seguridad, sino también en el ámbito económico y multilateral, porque la humanidad hoy necesita más seguridad, pero también mucha más diplomacia, mucha más cooperación y solidaridad entre países y, por tanto, más esperanza. El mundo, como estamos viendo en los medios de comunicación en la actualidad, empieza a asomarse a un abismo oscuro. Estamos normalizando que ciertas potencias se bombardeen entre sí, que sus líderes intercambien amenazas nucleares y que la población civil sea la que sufra todas estas consecuencias. Nuestro país, España, no puede darle la espalda a esta realidad
pero tampoco debe darla por buena. Tenemos que protegernos ante esas nuevas amenazas, eso es evidente, pero también tenemos que exigir contención a unos y a otros y recordar al mundo y recordarnos a nosotros, y ahí está la historia, que las guerras no tienen ganadores, nunca. España, en ese contexto, tiene una vocación clara, y es la de la paz y el desarrollo, la cooperación y el multilateralismo. No queremos más conflictos, lo que queremos son más derechos, más justicia, más dignidad, porque la mejor forma de evitar guerras es generar prosperidad y esperanza. Y si bien es cierto que para ello necesitamos capacidad de disuasión, también necesitamos la firme voluntad de preservar la paz. Y en ese ámbito y con ese anhelo estará siempre España. Qué bonitas palabras del presidente. Estas eran las declaraciones que hacían en alusión a ese mensaje de que había una excepción ibérica en España y que solo íbamos a pagar el 2,1% y que no íbamos a llegar al 5% que nos pedía la OTAN. Mentira según Mark Rutte y mentira según los mensajes en los que Donald Trump pues nos ha deleitado, ¿no? Con esos comunicaciones internas, esos mensajes privados entre el secretario general de la OTAN y el presidente de Estados Unidos. A mí la verdad es que mostrar mensajes privados no me gusta, me parece que es una práctica poco elegante, sobre todo porque en muchas ocasiones se está hablando de cierta confidencialidad en según qué negociaciones. Lo cierto es que estos mensajes lo que hacen es retratar al secretario general de la OTAN. Muchos dicen que existe cierto vasallaje para con el presidente de Estados Unidos. A mí la verdad es que en el caso de Mark Rutte me parece bastante honesto reconocer que el líder más poderoso a nivel de defensa en todo el mundo es Donald Trump, les guste o no, en cuanto al volumen que maneja y sobre todo el poder que tiene a nivel pues logístico, tecnológico, etcétera, etcétera. Lo que dice Donald Trump de España es dramático y lo que dice de nuestro presidente es también bastante triste, hablando de cómo España es un problema para el gasto militar y cómo el Ejecutivo de Pedro Sánchez está negando a aumentar la inversión por encima del 2,1% del PIB. Nos dice el presidente del Gobierno que es una decisión amparada por la OTAN, lo cual no es cierto y lo hemos comprobado a través de diferentes cartas. Así que ahí está también esa crítica del resto de estados europeos y ese malestar por esa excepción ibérica. De todo esto, lógicamente, vamos a hablar mucho, puesto que la cumbre de la OTAN en La Haya deja siempre mucha información, como se suele decir popularmente, mucha tela de cortar, pero vamos a la noticia de interés general, porque es el momento de que el Banco Santander nos traiga otro tipo de informaciones. Banco Santander ofrece este espacio. En la noticia de interés general les contamos que el emblemático estanque del Parque El Retiro en Madrid se quedará sin agua durante 7 meses a partir del 1 de octubre. El Ayuntamiento de Madrid invertirá 120.000 euros en impermeabilizar el vaso y modernizar las instalaciones hidráulicas que presentan pérdidas de agua y filtraciones. La última vez que se vació fue en el año 2001, cuando también se detectaron problemas similares de estructura. Durante aquel vaciado del 2001 aparecieron ciertos objetos curiosos en el fondo: sillas, mesas, sombrillas, barcas, una caja fuerte e incluso una máquina expendedora. Ahora el ayuntamiento estudia qué hacer con los peces que viven en el estanque, aunque promete un enfoque de conservación diferente al del 2018 en la Casa de Campo, donde se sacrificaron 14.000 carpas por ser especies invasoras. Las obras durarán hasta la primavera del próximo año para garantizar la conservación eficiente del agua. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.